Te estás alejando, y lo sabes. No fue de golpe, fue poco a poco. Un día dejaste de escuchar. Otro día dejaste de sentir. Y sin darte cuenta, empezaste a llenar tu vida con ruido. Ruido en tu mente. Ruido en tus decisiones. Ruido en tu alma. Te distrae lo superficial, pero no te llena. Te rodeas de cosas, pero te sientes vacío. Y aún así, sigues adelante como si nada pasara. Pero hay algo dentro de ti que no se calla. Ese vacío sigue ahí. Y no es falta de algo. Es falta de dirección. Sabes que tienes un propósito, pero estás mirando hacia otro lado. Y hoy, aunque no quieras admitirlo, estás cansado. Cansado de cargar lo que no entiendes. Cansado de fingir que todo está bien. Cansado de ser fuerte, cuando por dentro te estás rompiendo. Porque hay cargas que pesan más de lo que dices. Cargas que no le cuentas a nadie. Pensamientos que te visitan en silencio. Miedos que te paralizan, aunque sonrías frente a los demás. Y llega un momento en el que ya no puedes más. No puedes con tus dudas. No puedes con tus errores. No puedes con ese nudo en el pecho que no se va. Y ahí, justo es donde empieza todo. Porque cuando ya no puedes más, cuando te sientes perdido, cuando sientes que todo se te escapa, es cuando estás más cerca de soltar. Y soltar no es rendirse. Soltar es confiar, pero no sabes cómo hacerlo. Quieres cambiar, pero no sabes por dónde empezar. Quieres paz, pero tu mente no se detiene. Quieres entregarlo todo, pero algo dentro de ti se resiste. Tal vez es el miedo. Miedo a no saber qué pasará después. Miedo a perder el control. Miedo a dejar en manos de Dios lo único que sientes que te queda. Porque has aprendido a sobrevivir solo, a resolver, a cargar, a aguantar. Pero nadie te enseñó a descansar. Nadie te enseñó que no tienes que poder con todo. Y por eso, sigues intentando, una y otra vez, a tu manera. Y cada intento te cansa más. Cada caída pesa más. Cada noche se hace más larga. Hasta que un día, algo dentro de ti se quiebra. No es un ruido fuerte. No es algo visible. Es silencioso. Pero lo cambia todo. Porque por primera vez dejas de luchar. Te detienes. Respiras. Y en medio de ese silencio, haces algo que no habías hecho en mucho tiempo. Hablas con Dios. No con palabras perfectas. No con frases aprendidas. Sino con lo único que te queda. Tu verdad. Dios, ya no puedo. Y esas 4 palabras pesan más que todo lo que has cargado. Porque no son solo palabras. Son rendición. Son cansancio. Son honestidad. Y por primera vez, no estás fingiendo. Le dices que no entiendes nada. Que te sientes perdido. Que no sabes cómo seguir. Le dices que te duele. Que te pesa. Que te supera. Le dices que necesitas ayuda. Y aunque no lo veas, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Porque cuando sueltas, algo se libera. No desaparecen los problemas. No se arregla todo de inmediato. Pero hay algo diferente. Una calma que no puedes explicar. Una pausa en medio del caos. Una sensación de que no estás solo. Y eso es el comienzo. Porque confiar en Dios no es magia. No es que todo se resuelva de un momento a otro. Es aprender, poco a poco, a dejar de cargar lo que no te corresponde. Es entender que hay batallas que no son tuyas. Que hay caminos que no tienes que controlar. Que hay respuestas que no necesitas ahora. Pero eso cuesta. Cuesta soltar lo que has sostenido por tanto tiempo. Cuesta dejar de preocuparte por todo. Cuesta confiar cuando todo parece incierto. Y vas a fallar. Vas a volver a cargar. Vas a volver a dudar. Vas a querer tomar el control otra vez. Pero esta vez será diferente. Porque ahora ya sabes a dónde volver. Y cada vez que vuelvas, será más fácil soltar. Cada vez que hables con Dios, será más real. Cada vez que te rindas, será más profundo. Porque esto no es perfección. Es proceso. Y en ese proceso vas a descubrir algo. No necesitas tener todo claro para confiar. No necesitas ser fuerte para avanzar. No necesitas poder con todo para seguir. Solo necesitas dar un paso. Uno, aunque sea pequeño. Aunque sea con miedo. Aunque no sepas qué viene después. Porque Dios no te pide que lo entiendas todo. Te pide que confíes. Y confiar empieza aquí, en este momento, en este cansancio, en esta verdad que ya no puedes ignorar. No puedes seguir igual. No quieres seguir igual. Y aunque no lo sepas,
eso ya es un cambio. Porque reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Así que hoy, no intentes resolverlo todo. No intentes tener todas las respuestas. No intentes ser quien crees que deberías ser. Solo, suelta. Suelta el peso. Suelta el miedo. Suelta la necesidad de control. Y entrégalo, todo, lo que entiendes, y lo que no, lo que puedes, y lo que te supera. Entrégalo, aunque no sepas cómo. Entrégalo, aunque dudes. Entrégalo, aunque sientas que no eres suficiente. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer, cuando tú decides confiar. Y tal vez, hoy no lo veas claro. Tal vez, mañana vuelvas a sentirte igual. Pero algo ya cambió. Tomaste una decisión. Dejar de cargar solo. Y eso, lo cambia todo. Porque cuando dejas de cargar solo, empiezas a caminar acompañado. Y ese camino apenas comienza. Hay algo que no te dijeron. Soltar no se siente como esperabas. Pensaste que al entregarlo todo, sentirías paz inmediata, que el silencio llegaría, que el dolor desaparecería, que todo encajaría. Pero no fue así, porque al día siguiente, los mismos pensamientos volvieron, las mismas dudas, los mismos miedos, y por un momento creíste que nada había cambiado. Pero sí cambió, solo que no como tú querías, porque Dios no siempre quita la tormenta. A veces, te enseña a caminar dentro de ella, y eso cuesta entenderlo. Te levantas y sientes el mismo peso. Intentas confiar, pero tu mente insiste en preocuparse. Intentas soltar, pero tus manos vuelven a aferrarse. Es como si una parte de ti quisiera descansar y otra no supiera cómo hacerlo, porque estás acostumbrado a cargar, a resolver, a anticiparte, a pensar en todo lo que puede salir mal. Y cuando intentas dejar eso atrás, te sientes vulnerable, como si estuvieras dejando algo importante, como si confiar fuera perder el control. Y ahí es donde muchos se detienen, porque no es fácil. No es fácil confiar cuando no ves resultados. No es fácil creer cuando todo sigue igual. No es fácil soltar cuando sientes que nadie más lo hará por ti. Pero hay algo que necesitas entender. No todo lo que cargas te corresponde. Hay preocupaciones que no son tuyas. Hay responsabilidades que no te pertenecen. Hay batallas que no tienes que pelear, pero las haces tuyas. Las tomas, las guardas, las sostienes. Y con el tiempo te pesan, te cansan, te rompen, hasta que un día ya no puedes más. Y vuelves a ese mismo punto. Dios, ya no puedo. Pero esta vez hay algo diferente. Esta vez no solo lo dices, empiezas a entenderlo. Empiezas a darte cuenta de que no puedes con todo. Y eso no es debilidad. Es verdad, porque hay cosas que están fuera de tus manos. Situaciones que no puedes controlar. Personas que no puedes cambiar. Resultados que no dependen de ti. Y mientras sigas intentando controlarlo todo, vas a seguir cansándote, porque estás peleando batallas que no son tuyas. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar, no quitándote todo de golpe, sino mostrándote que se te corresponde y que no. Te empieza a enseñar a diferenciar, a ver con claridad lo que antes confundías, porque no todo lo urgente es importante, no todo lo que duele es tu responsabilidad, no todo lo que temes va a pasar, pero tu mente no se detiene. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No afuera, adentro. Empiezas a cuestionar tus pensamientos. Empiezas a observar lo que sientes, sin dejarte arrastrar. Empiezas a pausar. Y en esa pausa, recuerdas que ya lo entregaste. Recuerdas que no estás solo. Recuerdas
que no tienes que cargarlo todo otra vez. Pero no siempre funciona. Hay días en los que vuelves a caer, días en los que la ansiedad vuelve, en los que el miedo grita más fuerte, en los que sientes que retrocediste y te frustras. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si de verdad estás confiando, si esto realmente sirve. Pero sí sirve, porque confiar no es dejar de sentir, es no dejar que lo que sientes te controle, es seguir avanzando, aunque tengas miedo, es volver a soltar, aunque ya lo hayas soltado antes, es repetir el proceso una y otra vez, y eso es crecimiento. No es lineal, no es perfecto, no es rápido, pero es real. Y poco a poco empiezas a notar algo. Ya no reaccionas igual. Ya no te desesperas tan rápido. Ya no te hundes tan profundo. Empiezas a sostenerte de algo más grande, de una fe que antes no entendías, de una confianza que antes no sentías. Y eso cambia todo, porque ahora, cuando el problema aparece, no corres en pánico, pausas, respiras y eliges confiar en lugar de controlar, eliges soltar en lugar de aferrarte, eliges creer en lugar de dudar, y no siempre lo logras, pero lo intentas, y eso ya es un cambio enorme, porque antes ni siquiera lo intentabas, antes solo reaccionabas. Ahora decides, y cada decisión te acerca más, no a una vida sin problemas, sino a una vida con paz, incluso con problemas. Y esa paz no viene de afuera, no viene de tener todo resuelto, no viene de que todo salga como quieres, viene de saber que no estás solo en el proceso, viene de confiar en que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. Y eso no se aprende en un día. Se aprende viviendo, cayendo, levantándote, volviendo a intentar, una y otra vez, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no cargas igual, ya no te aferras igual, ya no te duele igual, porque algo dentro de ti cambió, y ese cambio no vino de tu fuerza, vino de tu rendición, de ese momento en el que dijiste, ya no puedo. Y por eso, hoy entiendes algo que antes no veías. No tienes que poder con todo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que controlar cada resultado. Solo tienes que confiar un poco más cada día. Y eso es suficiente. Por ahora, hay momentos que lo cambian todo. No avisan, no se preparan, no llegan cuando estás listo. Simplemente pasan. Y ese día pasó. No fue un gran ruido, no fue una escena dramática, fue un mensaje, una llamada, una noticia que no esperabas. Algo se rompió. Tal vez fue una relación, tal vez fue una oportunidad, tal vez fue un sueño que llevabas tiempo construyendo. Y en segundos, todo cambió. Lo que creías seguro dejó de serlo. Lo que dabas por hecho desapareció. Lo que pensabas controlar se te escapó de las manos. Y hay, otra vez, ese vacío, pero esta vez más profundo, más real, más difícil de ignorar. Porque ya no es solo una sensación, es una realidad. Perdiste algo, y duele. Duele más de lo que quieres admitir. Duele más de lo que puedes explicar. Duele, incluso cuando intentas hacerte el fuerte, porque hay pérdidas que no se ven, pero pesan. Pesan en la mente, pesan en el pecho, pesan en el alma. Y lo peor no es solo lo que perdiste, es lo que imaginabas, los planes que ya no serán, las conversaciones que no van a pasar, el futuro que construiste y que ahora no existe. Y entonces
Empiezan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y buscas respuestas. En tu mente, en los recuerdos, en cada detalle, tratando de entender que salió mal. Pero no hay una respuesta clara. Solo silencio. Y ese silencio pesa, porque esperabas que confiar en Dios evitara esto, que al soltar las cosas mejorarían, que al creer todo se acomodaría. Pero no fue así. Y eso te confunde, te frustra, te sacude, porque no entiendes cómo puedes estar confiando y aún así sentir tanto dolor. Y por un momento dudas. Dudas si hiciste lo correcto. Dudas si de verdad estás siendo escuchado. Dudas, incluso de tu fe. Y eso también duele, porque no solo estás lidiando con la pérdida, también estás lidiando contigo, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que creías. Y todo se mezcla. Pero en medio de ese caos hay un instante pequeño, casi imperceptible, en el que recuerdas, no estás solo, y no es que el dolor desaparezca, sigue ahí, pero ya no es lo único, porque ahora hay algo más, una decisión, la misma de antes, pero más difícil, confiar, incluso aquí, confiar cuando no entiendes, confiar cuando duele, confiar cuando todo se rompe. Y eso es otro nivel, porque es fácil confiar cuando todo está bien. Es fácil creer cuando ves resultados. Es fácil tener fe cuando no estás perdiendo nada. Pero aquí es donde la fe se vuelve real, porque ahora te cuesta, ahora dudas, ahora sientes, y aún así decides. Decides no cerrarte, decides no rendirte, decides no volver a cargar todo solo. Y no es una decisión perfecta. Hay momentos en los que quieres soltar la fe, momentos en los que te enojas, momentos en los que no quieres hablar con Dios. Y eso también es parte del proceso, porque confiar no es negar lo que sientes, es traerlo tal como es, sin filtros, sin máscaras, sin intentar ser fuerte todo el tiempo. Es decir, Dios, esto me duele. Dios, no entiendo. Dios, esto es más de lo que puedo manejar. Y quedarte ahí, sin respuestas inmediatas, sin soluciones mágicas. Solo quedarte. Y eso es más poderoso de lo que parece, porque en ese lugar empiezas a ser real. Y cuando eres real, puedes ser transformado. No de golpe, no de un día para otro, pero sí, profundamente, porque empiezas a ver algo que antes no veías. Tu valor no estaba en eso que perdiste. Tu paz no dependía de esa situación. Tu propósito no se terminó con ese momento, aunque ahora te cueste creerlo, porque lo que se rompió no define quién eres. Lo que perdiste no determina tu futuro, y lo que duele hoy no es el final de tu historia. Pero para verlo, tienes que atravesarlo, no evitarlo, no esconderlo, no distraerte, atravesarlo, sentirlo, sin dejarte destruir por él. Y eso solo puedes hacerlo si no estás solo. Y no lo estás, aunque no lo sientas todo el tiempo, aunque dudes, aunque te cueste. Dios sigue ahí, en el silencio, en la duda, en el dolor, no como esperabas, pero sí como necesitas, sosteniéndote incluso cuando no te das cuenta, guiándote incluso cuando no ves el camino, trabajando incluso cuando todo parece detenido. Y poco a poco empiezas a levantarte, no fuerte, no seguro, pero sí dispuesto, dispuesto a seguir, dispuesto a confiar un poco más, dispuesto a no rendirte. Y eso es suficiente, por ahora, porque este no es el final.
Es una parte del proceso, una parte difícil, pero necesaria, porque hay cosas que solo se aprenden cuando todo se rompe. Y aunque hoy no lo entiendas, algún día lo vas a ver. Hay algo que cambia cuando decides no rendirte. No es inmediato, no es espectacular, no es algo que los demás noten al instante. Es silencioso, pero es real. Después del dolor, después de la confusión, después de esos días en los que no sabías cómo seguir, empiezas a notar algo diferente. No afuera, adentro, porque las cosas no se arreglaron de golpe. La pérdida sigue ahí. Las preguntas no todas tienen respuesta. El camino todavía no es claro, pero tú ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo, porque antes cualquier problema te sacudía, cualquier duda te paralizaba, cualquier pérdida te rompía. Ahora no, ahora sientes, pero no te derrumbas igual. Ahora duele, pero no te destruye. Ahora dudas, pero no te pierdes, porque hay algo nuevo en ti, algo que no tenías antes, una calma que no depende de lo que pase. Y eso no se explica fácil, porque no viene de tener todo bajo control, no viene de que todo esté bien, no viene de que la vida sea perfecta, viene de soltar. De verdad, no como antes, cuando decías que soltabas, pero por dentro seguías aferrado. Ahora sueltas distinto. Suelta el resultado. Suelta la necesidad de entenderlo todo. Suelta la urgencia de que todo se arregle ya. Y eso te libera, porque te das cuenta de algo importante. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque ya no necesitas que todo salga bien para estar bien. Ya no necesitas respuestas inmediatas para sentirte en calma. Ya no necesitas controlar cada detalle para confiar. Y eso es libertad. Una libertad que antes no conocías, porque vivías atado, atado a tus pensamientos, atado a tus miedos, atado a lo que podía salir mal. Pero ahora ya no reaccionas igual. Ahora eliges respirar cuando antes te desesperabas. Eliges pausar cuando antes corrías. Eliges confiar cuando antes dudabas. Y no siempre es fácil. Hay días en los que todo vuelve. El miedo, la ansiedad, las ganas de controlar. Pero ahora sabes qué hacer. No luchas contra eso. No lo ignoras. Lo reconoces y lo sueltas. Otra vez, y otra vez, y otra vez, porque entendiste algo clave. Soltar no es algo que haces una vez. Es algo que eliges todos los días. Y en esa repetición te fortaleces, no con tu fuerza, sino con tu fe. Una fe que ya no depende de emociones, que ya no depende de resultados, que ya no depende de entenderlo todo. Una fe más profunda, más real, porque ahora sabes lo que es confiar de verdad. Sabes lo que es seguir, incluso cuando no ves el camino. Sabes lo que es creer, incluso cuando todo parece incierto. Y eso te cambia, te vuelve más paciente, más consciente, más fuerte, de una forma diferente. No porque puedas con todo, sino porque ya no lo intentas solo. Y eso se nota, tal vez no en grandes cosas, pero sí en los detalles, en cómo reaccionas, en cómo piensas, en cómo enfrentas lo que antes te vencía. Y poco a poco empiezan a pasar cosas, no milagros gigantes, no cambios extremos, pero sí señales, pequeñas, sutiles, momentos en los que todo encaja un poco más, decisiones que tomas con más claridad, puertas que se abren donde antes no veías nada. Y entiendes algo, Dios siempre estuvo trabajando, solo que antes no lo veías, porque estabas enfocado en el control, en la urgencia, en que todo saliera a tu manera.
Pero ahora puedes ver distinto. Puedes confiar sin exigir. Puedes avanzar sin saberlo todo. Puedes descansar incluso en medio del proceso. Y eso es transformación. No perfecta, no completa, pero sí real. Porque ahora, aunque la vida no sea fácil, tu corazón está en calma. Y esa calma no viene de ti, viene de haber soltado lo que nunca debiste cargar. Viene de haber entendido que no tienes que poder con todo. Viene de haber aceptado que hay cosas que no controlas, pero que no estás solo. Y eso te sostiene, en los días buenos y en los días difíciles. Porque ahora sabes, la paz no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes cuando decides confiar, una y otra vez, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando no entiendes. Y ese es el camino, el que no es perfecto, el que no es rápido, pero el que sí transforma. Hay un momento en el que todo cobra sentido, no porque tengas todas las respuestas, no porque todo sea perfecto, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú cambiaste. Y un día, sin darte cuenta, miras atrás y lo ves. Ves todo lo que pasaste, todo lo que dolió, todo lo que no entendías en su momento. Y por primera vez, no lo rechazas. No te preguntas, ¿por qué a mí? No te llenas de frustración. No sientes ese peso que antes te consumía. Ahora lo miras distinto, con calma, con aceptación, con una paz que antes parecía imposible, porque ahora entiendes algo. Nada fue en vano, ni el dolor, ni la pérdida, ni los momentos en los que sentías que todo se rompía. Todo estaba formando algo en ti, algo que no se podía construir de otra manera, porque hay cosas que solo se aprenden en el proceso. Hay fuerza que solo nace en la debilidad. Hay claridad que solo llega en la confusión. Hay fe que solo crece en medio de la incertidumbre. Y tú pasaste por todo eso, no porque fallaste, no porque no era suficiente, sino porque era necesario. Y eso cambia la forma en la que ves tu historia. Porque ahora entiendes, Dios no te abandonó. Dios te estaba formando. En cada caída, en cada duda, en cada momento en el que pensabas que no ibas a poder más. Ahí estaba, aunque no lo vieras, aunque no lo sintieras, aunque dudaste. Y eso te mueve, porque te das cuenta, no llegaste hasta aquí solo. Fuiste sostenido, guiado, acompañado, incluso en silencio. Y eso cambia todo, porque ahora ya no necesitas pruebas constantes. Ya no necesitas que todo salga bien para confiar. Ya no necesitas entender cada detalle para tener paz, porque ya viviste lo suficiente para saber que incluso cuando no ves nada, algo está pasando. Y eso te da una seguridad diferente. No una seguridad basada en el control, sino en la fe. Una fe que no depende de emociones. Una fe que no se rompe con los problemas. Una fe que se mantiene incluso en lo incierto. Y ahora, cuando enfrentas algo difícil, ya no reaccionas como antes. No entras en pánico. No te desesperas igual. No intentas cargar todo tú solo. Ahora, respiras, pausas y recuerdas. Recuerdas todo lo que ya superaste. Recuerdas todo lo que ya viviste. Recuerdas que no estás solo. Y eso te sostiene, porque entiendes algo que antes no veías. Confiar en Dios no es evitar el dolor, es atravesarlo sin perder la paz, es caminar sin tener todas las respuestas, es avanzar incluso cuando no ves el final. Y tú ya estás ahí, no porque seas perfecto, no porque nunca dudes, sino porque aprendiste a volver a confiar, a volver a soltar,
a volver a creer, incluso después de caer. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la vida no deja de tener retos, no deja de tener momentos difíciles. Pero ahora, tú ya no eres el mismo. Ahora tienes algo que antes no tenías. Dirección. Una dirección que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que decidiste construir adentro. Porque ya entendiste. No se trata de tener el control. Se trata de saber en quién confías. Y cuando sabes eso, todo cambia. Tus decisiones cambian. Tu forma de ver la vida cambia. Tu manera de enfrentar los problemas cambia. Porque ya no caminas solo. Y eso se siente. Se siente en tu paz. Se siente en tu forma de hablar. Se siente en cómo enfrentas lo que antes te destruía. Y lo más importante, ahora sabes algo que antes ignorabas. No tienes que poder con todo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que cargar cada problema. Solo tienes que confiar y avanzar, un paso a la vez, incluso si es pequeño, incluso si es lento, incluso si todavía hay miedo. Porque el cambio real no fue que tu vida se volviera perfecta. El cambio real fue que dejaste de cargar solo. Y eso lo cambió todo.